Una de las navieras más grandes del mundo suspendió el ingreso de uno de sus buques a Puerto Bolívar porque extorsionadores cobraban vacunas de hasta $50,000 a los barcos remolcadores. Al mejor estilo del correísmo, hubo contramarcha en favor del cuestionado presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. La Corte Constitucional terminó de deliberar sobre el posible incumplimiento de un dictamen por parte del presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera. En las bodegas de las aduanas hay ropa, cigarrillos, medicinas que están pudriéndose y 230 carros, algunos muy costosos. La falta de lluvias se nota en la central hidroeléctrica de Paute, cuyo caudal bajó a la mitad y 40% en el del río Coca. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Extorsionadores pedían $50,000 a los remolcadores de buques en Puerto Bolívar, provincia del Oro. Por falta de seguridad, un buque de una de las navieras más grandes del mundo no pudo ingresar a la terminal a recoger 400 contenedores. Merlin Ochoa informa que esta actividad ahora se ha militarizado para tratar de garantizar la actividad portuaria. Fueron 2 ataques criminales. El primero se registró el jueves pasado en la parte sur del Golfo de Guayaquil, a 20 minutos de la terminal marítima de Puerto Bolívar, en la provincia del Oro. Ahí un remolcador fue baleado y los delincuentes se robaron todos los equipos de comunicación. El segundo se dio el sábado. Ese día los extorsionadores pedían $50,000 para dejarlos trabajar. Esto provocó que el domingo y el lunes los remolcadores, que son embarcaciones pequeñas utilizadas para maniobrar los buques grandes, suspendan las actividades. Por falta de este servicio, el buque Luna Merckx, de una de las navieras más grandes del mundo, no ingresó a esta terminal durante el fin de semana. José Antonio Hidalgo, de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador, AEBE, dice que esto provocó que 400 contenedores de banano no pudieran exportarse a tiempo. Esos contenedores que se han quedado se van a reprogramar para las próximas semanas. El impacto es que en su mayoría son perecibles, permanecen más días en los puertos. Obviamente eso afecta la calidad de la fruta y también aumenta nuestro costo, ¿no?, en torno a lo que significa permanencia en el puerto por más días. Hidalgo dice que es la primera vez que por la inseguridad un buque no atraca en una terminal portuaria. Además indica que aún no se han cuantificado las pérdidas. No puede pasar en el comercio internacional, no puede pasar en el país, y no solo por la carga, sino por lo que representa justamente las exportaciones para nosotros. El jefe de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos dice que desde el martes se duplicó la presencia de uniformados y se militarizó los remolcadores para evitar que sean sorprendidos nuevamente por las bandas de extorsionadores. Escoltar a los remolcadores y a los buques que entran en el área de Puerto Bolívar, con todos sus medios: infantería de marina, comando de guardacostas, los subcomandos de guardacostas, de la Capitanía de Puerto, con la finalidad de evitar que estos hechos vuelvan a repetirse en el área. Puerto Bolívar es el tercero más importante del país, luego de los de Guayaquil y Manta. Ahí en el 2022 ingresaron 387 buques. La cárcel de máxima seguridad quedó parcialmente destruida y está inhabilitada temporalmente por un explosivo que llegó en dron. Los presos, considerados peligrosos, ahora regresaron a la regional donde antes gozaban de privilegios. Diego Cuenca informa que las autoridades aún no aclaran si esa prisión será reconstruida. La Roca quedó parcialmente destruida y ninguna autoridad del SNAI, que administra el sistema penitenciario, ha salido a explicar los daños que dejó la detonación controlada que el martes hizo la policía para destruir el explosivo colocado con un dron. Según el gobierno, era la cárcel de máxima seguridad y a pesar de eso, nadie evitó que la aeronave ingrese al perímetro del complejo penitenciario. Aún no dan detalles de la ruta que cubrió esa aeronave, ni de dónde salió. Lo cierto es que una vez más se evidenció la falta de control, empezando porque las torres de vigilancia pasan vacías. En una de ellas, aún hay un cartel que pedía el regreso de Fito a la regional. Es decir, que quienes sí ocupan esos espacios son los presos. Así, el crimen organizado logró inhabilitar ese reclusorio, que tiene capacidad para 100 personas.
y que en abril del 2022 fue reactivado. Es decir, solo funcionó 1 año 5 meses. La policía como el SNAI han evitado atender los cuestionamientos de la prensa. Por ejemplo, la mañana de ese miércoles citaron a un equipo de Televistazo para una entrevista, pero una vez en el sitio la cancelaron. Dijeron que fue una orden desde Quito, mientras la autoridad carcelaria aseguró que no tiene voceros para este tema. Solo envían comunicados. El último que publicaron señaló que los reclusos que estaban en La Roca fueron trasladados a la cárcel regional, donde gozaban de privilegios. Indicaron que es una medida temporal, pero no especificaron hasta cuándo, porque tampoco precisaron si esa prisión será reconstruida y en qué tiempo lo harán. 3 trabajadores de la prefectura de Esmeraldas fueron baleados cuando iban a un taller mecánico de la institución. Uno murió y otro quedó herido. Este es el tercer ataque contra esa institución en menos de un mes. Elena Velasco amplía la información. El ataque se registró cerca de las 7 de la mañana de este miércoles, cuando 3 trabajadores de la prefectura de Esmeraldas se dirigían al taller mecánico de la institución, ubicado en la parroquia San Mateo, zona rural. Ellos iban en una camioneta de la institución que fue interceptada por criminales en moto que le dispararon. Murió Rider Elor, operador de maquinaria pesada. Era su segundo día de trabajo y recibió un disparo en la cabeza y uno en la espalda. Mientras que Jimmy Lor, quien es chofer, fue rozado por un proyectil a la altura del tabique y permanece estable. El otro acompañante resultó ileso. 1 hora después del ataque, cerca de 30 empleados del taller quemaron llantas y cerraron una de las vías de acceso a la parroquia durante 1 hora para exigir medidas de seguridad para el personal. En un comunicado, la prefectura de Esmeraldas rechazó este atentado y señaló que es urgente convocar a la unidad nacional para no dejarse doblegar que a través del miedo generan dolor y consternación. Este es el tercer ataque contra el gobierno provincial en menos de un mes. Estados Unidos entregará equipos y tecnología a las Fuerzas Armadas para blindar la frontera con Colombia. El objetivo es impedir el paso de la droga a territorio ecuatoriano para reducir el impacto en la violencia criminal. Paul Romero con este tema. El blindaje tecnológico de los 730 kilómetros de frontera con Colombia es uno de los 169 objetivos del Convenio de Cooperación en Seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, vigente desde el 19 de julio. Se implementará un moderno sistema tecnológico con una millonaria inversión del gobierno de Estados Unidos. En el orden de 360 millones de dólares para poder tener el control. Eso no lo tiene este momento el Estado ecuatoriano. Esto está dentro del memorándum de entendimiento. Incluye la donación de drones para monitoreo y vigilancia y la capacitación de uniformados para fortalecer el sistema de inteligencia. La cooperación tecnológica abarca información satelital para la ubicación de los cultivos ilícitos, laboratorios, trochas, pasos ilegales, zona de almacenamiento y embarque. La estrategia es reservada. La meta es frenar el paso de la droga que se produce en los departamentos de Nariño y Putumayo, frontera con Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, en donde existen 32.000 hectáreas de plantaciones de coca, 6.000 más que el 2021, según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Organización de las Naciones Unidas. El acuerdo con Washington empezará a ejecutarse desde 2024, una vez que el Departamento de Estado apruebe el presupuesto que superará los $2.000 millones hasta el 2030. En exclusiva, un equipo de Coavisa ingresó a una de las bodegas del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador que están al doble de su capacidad en la ciudad de Guayaquil. Merlin Ochoa informa que lo más grave es que solo hay inventario de lo incautado desde el año 2021. Una de las bodegas del Servicio Nacional de Aduana, SENAE, está en el sur de Guayaquil, en la zona portuaria. Tiene 9.000 metros cuadrados y en sus estanterías no hay espacio para un paquete más. Las cajas, fundas, sacos y objetos incautados están por todos lados. Incluso el carro montacarga no puede circular por los pasillos. Está distribuida de espera. Son artículos incautados por la sospecha de delitos como contrabando, defraudación, receptación y mal uso de exoneraciones tributarias, procesos que podrían durar más de 3 años en resolver. Pasa por un tema de falta de personal que obliga a la administración a priorizar entre poner a los técnicos operadores a evaluar mercancías o
destinar ese técnico operador a controlar las importaciones en el puerto, evitar el contrabando. Hay desde ropa, cigarrillos hasta medicina. Incluso en los patios están parqueados 230 carros. Se deterioran a la intemperie. El valor de algunos supera los $100.000. La situación se repite en las 11 bodegas que tiene SENAE en todo el país. Están colapsadas con el doble de su capacidad. Esperamos en un mes tener ya las primeras destrucciones completadas, pero no solamente eso, esperamos también en mes y medio estar ya con la primera subasta de bienes. Pero hay otro problema igual de grave. Solo existe un inventario de lo incautado desde el 2021. Por eso se desconoce qué contiene cada caja decomisada antes de esa fecha. Consultamos a Contraloría sobre cuántos informes han realizado sobre las bodegas de SENAE y si se ha determinado indicios de responsabilidades administrativas, civiles o penales. Hasta el cierre de este informe no hubo respuesta. El gobierno se propone invertir más de $200 millones en los próximos meses para el plan de emergencia que busca evitar apagones en Ecuador. La generación propia no alcanzará y se va a requerir la contratación de plantas externas. Francisco Garcés tiene más detalles. El Ecuador consume a diario alrededor de 88.000 kilovatios de energía eléctrica y más del 70% de ellos es energía que se produce en 71 centrales hidroeléctricas. Hasta la fecha la generación está garantizada, pero el panorama se complicará desde octubre, cuando ese porcentaje se reduzca por falta de agua en los ríos que alimentan las hidroeléctricas. Un ejemplo es el río Paute, que abastece el segundo complejo hidroeléctrico más grande del país con capacidad de generar 1.000 megavatios por hora. Tiene un caudal normal de 60 metros cúbicos por segundo y en estos días se redujo a la mitad. Paute está generando alrededor de 340 megavatios por hora. Lo mismo sucede en el río Coca, que alimenta la central Coca-Codo Sinclair, la más grande del país con capacidad de 1.500 megavatios por hora y que ahora produce alrededor de 980 de ellos con una tendencia a la baja. La necesidad de energía eléctrica se completa con importación de Colombia, que ahora proporciona hasta el 11% de la electricidad que consume el Ecuador, pero que irá reduciendo sus envíos también por problemas de generación interna. La situación alertó al gobierno y en las próximas horas el presidente Guillermo Lasso firmará un decreto para comprometer nuevas inversiones para hacer frente a un déficit de generación que se calcula en 460 megavatios por hora. La primera acción será importar cerca de 45 millones de pies cúbicos de gas durante 6 meses para alimentar la central Termogas Machala de 130 megavatios. Eso costará entre 60 y 70 millones de dólares. Es indispensable garantizar esa operatividad de esos 130 megavatios con gas. Si no se hace de esa manera, los riesgos de restricciones aumentan. También se pondrá en marcha la central Termo Esmeraldas de 125 megavatios y que era una planta que estaba dañada, pero empezará a funcionar en octubre. Pero todo eso no será suficiente. El plan contempla la contratación de otros 300 megavatios de generación térmica. Será un contrato por un año que costará cerca de $200 millones. Que debería estar operativa en este último trimestre del año 2023. Estas soluciones podrían ser soluciones en tierra a través de motores de combustión contenerizados o soluciones móviles que podrían apoderarse en varios sitios de la ciudad de Guayaquil. Mientras se preparan las nuevas inversiones, en el sector eléctrico se alistan todas las plantas de generación disponibles para tratar de evitar restricciones de suministro eléctrico en los próximos meses. El colectivo Defiende tu Voto presentó una denuncia en Fiscalía contra el CNE por supuesta falsificación en actas de escrutinio. Según la agrupación, hay diferencias numéricas entre los votantes registrados en 3.000 mesas electorales y las del recuento. Patricio Díaz con este tema. Los delegados del colectivo Defiende tu Voto denuncian diferencias numéricas en las actas de recuento de algo más de 3.000 juntas receptoras del voto. Esto lo determinaron luego de revisar los documentos de las 40.000 juntas que se instalaron en el país el pasado 20 de agosto. Los problemas, aseguran, fue el recuento que se realizó en las delegaciones provinciales. Presentaron a la Fiscalía, por ejemplo, estos documentos. Un acta de la elección presidencial de uno de los centros de rehabilitación de Guayas. El número de su 33. En el recuento se registraron 300. Y aunque según este documento eran supuestamente 43, también los votantes para asambleístas, en el recuento se registraron 0. Algo similar pasa
de las actas de Milagro, en las que la mesa contabilizaba 350 votantes, y en el recuento hubo 320 en el acta presidencial. En Quito, en Colinas del Norte, de 311, en el recuento se registraron 211 sufragantes. Estamos hablando de cifras que sobrepasan el 1.000.000 de votos, de tal manera que ya serán los peritos y los expertos en estos temas que avalicen toda la documentación que aquí está presentada. Consecuentemente de esta falsificación se produce una alteración de resultados que ya configura otro delito. El colectivo referencias de las actas que tendrían las diferencias numéricas y pidió a la Fiscalía como acto urgente un peritaje para de confirmarse una irregularidad, tomar otras medidas. La desolación tras el paso de una tormenta sigue siendo la tónica en personas continúan desaparecidas. Andrea Báez nos acompaña para actualizar la situación en ese país africano. Andrea. Así es, Juan Carlos, el norte de Libia es escenario de dramáticos rescates y recuperación de cuerpos tras la destrucción que dejó la tormenta Daniel. Han pasado 3 días y más países se suman a las operaciones de emergencia. Decenas de víctimas son sepultadas en fosas comunes y el número de muertos se acerca a 7.000, informa Pedro Jiménez. Las víctimas de las mortales inundaciones en Libia son enterradas en su mayoría en tumbas masivas cavadas en las afueras de Derna. Más de 2.000 personas yacen en estos sitios. Otros 2.000 muertos fueron hallados ayer y los sepelios se dan de manera ininterrumpida incluso en las noches y madrugadas. La recuperación de cuerpos continúa en una misión sin descanso a la que se suman brigadas extranjeras, las más recientes enviadas desde Italia y Francia, también de Jordania, Palestina y Turquía. Esta mañana fue sacado entre los escombros el cadáver de un niño. Su padre estuvo en ese momento junto a voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que operan en la zona. Este otro sobreviviente narró que ha perdido a 11 familiares como consecuencia de la tormenta que reventó 2 represas y devastó todo en la ruta aguas abajo hasta llevarse al mar restos de casas, edificios, autos y también a personas. Esta imagen satelital muestra el antes y el después, cómo se desbordó el canal y quedó inundada la ciudad. Es por eso que grupos especializados recorren la costa de Derna en el Mediterráneo en busca de más víctimas, así como en otras 4 ciudades circundantes que quedaron devastadas. La llegada masiva de 6.000 migrantes africanos en las últimas 24 horas causa caos. El alcalde pide la intervención. Merlis González con los detalles de la situación. Un gran desembarco ocurrió en el sur de Italia cuando más de 100 pateras llenas de personas arribaron en sus costas. La flotilla de endebles embarcaciones zarpó desde Túnez y recorrió el mar Mediterráneo hasta la isla italiana de Lampedusa con más de 6.000 migrantes africanos. El caos se desató de inmediato. La capacidad de gestión del gobierno y las organizaciones de ayuda humanitaria fueron sobrepasadas por mucho. El refugio de la Cruz Roja, con capacidad para 400 personas, quedó pequeño y algunos extranjeros fueron enviados en barcos de ONGs y de la Armada a otros puertos. Mientras tanto, en las calles, residentes de la isla se suman a la ayuda dando comida y agua a los migrantes. Las autoridades de Lampedusa piden declarar emergencia en la isla y solicitan intervención militar. Según el Ministerio del Interior de Italia, más de 120.000 extranjeros han llegado este año por mar, entre ellos 11.000 menores no acompañados. Una situación que se agrava cada día con un flujo migratorio que no se detiene. Danilo Cavalcante, el peligroso asesino que se escapó de la prisión de Pensilvania, fue recapturado después de 2 semanas de persecución este miércoles. El fugitivo se dio después de ser sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por apuñalar y matar a su exnovia. El sujeto escapó de la prisión escalando por una pared y saltando a una zona con poca vigilancia. En los 15 días de búsqueda había robado un rifle de una casa. También es buscado en su natal Brasil por cargos de homicidio.
Una breve pausa y más adelante en México exponen los cuerpos de supuestos extraterrestres en el Congreso. Y también un organismo internacional. Que los que tú quieres disfruten la mejor versión de ti. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre un repunte de casos de COVID-19 en varios países de Europa y América. Pero ¿qué pasa en Ecuador? Carla Delgado explica la situación. La Organización Mundial de la Salud emitió una nueva alerta por tendencias preocupantes relacionadas con el COVID-19. Asegura que las admisiones a unidades de cuidados intensivos crecen en Europa y las hospitalizaciones aumentan en varias regiones. El organismo pide a las autoridades de salud reforzar las campañas de vacunación y la vigilancia epidemiológica. Esto ocurre por la cercanía del invierno en algunas regiones y la presencia de variantes más contagiosas como la EG5, que también tiene presencia en Ecuador, como le explica el epidemiólogo David Larreategui. Ellos empiezan con un aumento de casos en los meses de septiembre, octubre, noviembre, y luego viene al Ecuador este impacto de casos. En Estados Unidos tenemos un aumento del 30% del número de contagios, pasaron de aproximadamente una tasa por día de aproximadamente 8,000 a 10,000 contagios por día, ahora están bordeando los 40,000 contagios por día. En el país por ahora la tendencia es estable. Según datos del Ministerio de Salud, los últimos registros dan cuenta de 130 casos positivos a escala nacional, aunque el número podría ser mayor porque quienes presentan síntomas ya no se hacen pruebas. Sin embargo, en el hospital del IES Quito Sur sí se ha visto un incremento en la positividad del virus. Pero ventajosamente son pacientes leves. Hace 3 semanas tenemos una positividad del 3%, ahora del 9%. La mañana de este miércoles un paciente permanecía en UCI por la enfermedad. El Ministerio de Salud prevé un repunte de casos de enfermedades respiratorias incluidas el COVID-19 entre octubre y noviembre, por lo que pide a la población cumplir con el... El presidente Vladimir Putin y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, celebraron un encuentro en Rusia para fortalecer relaciones y acordar el intercambio de tecnología y posiblemente negocios de armas y municiones. Ileana Suárez con el informe. Después de días de secretismo, Vladimir Putin recibió este miércoles a Kim Jong-un en el cosmódromo Vostochny, en la Siberia rusa. El líder norcoreano viajó con una delegación que incluyó a ministros de defensa y de exteriores, altos cargos militares y funcionarios ligados a su programa espacial. Ese país lleva 2 intentos fallidos de poner en órbita su primer satélite espía, algo en lo que la tecnología rusa podría ser de gran ayuda. Ambos mandatarios se trasladaron a un salón para sostener conversaciones privadas que duraron más de 1 hora. Al final de la tarde se llevó a cabo la cena de Estado en la que Putin, como anfitrión, dijo que la visita de Kim Jong-un se desarrolla en una atmósfera de camaradería, amistad y benevolencia. Kim Jong-un respondió ofreciendo su apoyo incondicional a la lucha de Rusia para defender sus intereses, sin hacer referencia directa a la guerra en Ucrania. Medios estadounidenses han revelado que tras esta visita a Pyongyang dará municiones y armamento a Rusia a cambio de alimentos y tecnología. Pero la comunidad internacional ha advertido que cualquier transferencia de armas a Moscú violará múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta es la tercera visita internacional de Kim Jong-un y la segunda que hace a Rusia. Ambas naciones enfrentan sanciones de Occidente, Corea del Norte por su programa de armas nucleares y Putin por la invasión a Ucrania. En China, el presidente Xi Jinping se reunió este miércoles en Beijing con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, quien está de visita oficial desde el pasado 8 de septiembre. Durante la cita, el mandatario chino anunció que elevará el nivel de las relaciones con Venezuela. Maduro llegó con su delegación al Palacio del Pueblo, el monumental edificio donde se acostumbra a recibir a los dignatarios extranjeros. Solo un puñado de países como Pakistán, Rusia y Bielorrusia reciben este trato de China.
Los cuerpos de supuestos extraterrestres fueron expuestos en el Congreso de México. El especialista en ovnis Jaime Maussan mostró 2 pequeños cuerpos fosilizados supuestamente hallados en Cusco, Perú, en el 2017 y aseguró que no forman parte de la evolución humana. Maussan dijo que fueron analizados en la Universidad Nacional Autónoma de México y tienen alrededor de 1000 años. La audiencia pública fue parte de las discusiones de la Cámara de Diputados que busca incluir los fenómenos no identificados en la Ley de Protección del Espacio Aéreo y convertir a México en el primer país en aceptar la existencia de extraterrestres. La Organización Internacional para las Migraciones entregó 37.000 dispositivos anticonceptivos que serán distribuidos por el Ministerio de Salud Pública principalmente a las mujeres migrantes. Fabiola Santana informa cuál es la situación de ese grupo que se encuentra en movilidad humana. Este miércoles, la Organización Internacional para las Migraciones entregó 30.000 tratamientos anticonceptivos y 7.000 implantes subdérmicos para que el Ministerio de Salud entregue prioritariamente a las mujeres migrantes en los centros de salud de mayor demanda ya identificados. Estos son, por ejemplo, Quito, Guayaquil, Manta, Tulcán, Huaquilla, Zambato. La organización calcula que en Ecuador hay 260.000 mujeres migrantes, grupos vulnerables por su condición de movilidad. 27.300 niños de mujeres extranjeras han nacido en el país entre 2020 y 2023. Para la OIM y el Ministerio de Salud es importante aportar en su planificación familiar mientras estabilizan su situación. Es obligación del Estado y el Ministerio de Salud trabaja por dar atención a todas las mujeres, sin importar su nacionalidad. Una de las primeras beneficiarias fue Hermelis Cartagena, ciudadana venezolana quien lleva 4 años en el país y hace 9 meses tuvo a su segunda bebé. Considera que otros migrantes no acceden a los servicios de salud por falta de información. En este caso yo me informé y bueno, ya obtuve mi método anticonceptivo. El Ministerio de Salud identifica en las fronteras de Colombia y Perú a las mujeres extranjeras embarazadas para brindarles atención. En los primeros 6 meses de este año se han atendido a 150.000 migrantes. El Consejo Nacional Electoral confirmó a Analía Ledesma como presidenta de la Izquierda Democrática. Sin embargo, la otra parte de esa organización política anuncia que apelará lo resuelto. Patricio Díaz informa si esa decisión pondría fin a las disputas internas del partido. La Izquierda Democrática tiene presidenta avalada por el Consejo Nacional Electoral. Es Analía Ledesma, actual concejala de Quito y quien fue vicepresidenta del partido hasta esta decisión. Con esto se resuelve una de las disputas internas de la ID que hasta ayer tenía como presidente Enrique Chávez. La defensa de Ledesma presentó las resoluciones del Comité Ejecutivo y la Convención Nacional de la Organización Política que quitaban el encargo a Chávez y confirmaban a Ledesma en la presidencia. Es un trabajo titánico el que se me ha puesto de frente de momento. Todos estamos juntos, a excepción de estas 4 personas que, serán separadas del partido. Sin embargo, la otra parte, liderada por Enrique Chávez, anuncia que apelará a la resolución del CNE ante el Tribunal Contencioso Electoral para que se suspenda y eche abajo esa decisión. Hubo varias irregularidades, no tuvieron quórum, tuvieron votaciones de diferentes actores que no eran parte del Consejo Ejecutivo Nacional. Mientras tanto, el edificio de la Izquierda Democrática se mantiene todavía a cargo de la anterior directiva. El conocido como Partido Naranja llega a esta situación luego de una profunda división interna que nació en la Asamblea cesada. 2 grupos de legisladores del mismo partido se distanciaron entre mutuas acusaciones de apoyar los unos al gobierno y los otros al correísmo. La ruptura llegó al punto de que no pudieron presentar candidatos al legislativo para la mayoría de provincias y tampoco a asambleístas nacionales. No tendrán representación en la nueva asamblea. Y para la segunda vuelta, la anterior directiva había anunciado su respaldo a Daniel Noboa. La nueva presidenta dice que convocará a la dirigencia para tomar la decisión. Los candidatos a la presidencia de la República siguen recorriendo el país. Luisa González estará hoy en Santo Domingo y Manabí, mientras que Daniel Noboa visita 3 provincias de la Amazonía. Luisa González comenzó el día en Santo Domingo. Ahí, tras los saludos, los abrazos y las fotos de rigor, aprovechó para, durante una entrevista, hablar de lo que últimamente menciona bastante seguido. Que estamos, sí, en un país
que busca recomponerse. Habla de la unidad, lo que incluye un llamado al diálogo y un rechazo a los discursos de odio. Basta de desunión. Tras la entrevista, la candidata todavía en Santo Domingo cumplió con otra actividad, un conversatorio con grupos de jóvenes, y después de eso partió hacia el Carmen, en Manabí, en donde su agenda también incluyó reuniones con universitarios y conversatorio con ellos. González estuvo prácticamente inactiva en redes sociales durante las últimas 24 horas. Apenas algunas publicaciones en las que registra esto: los recorridos que ha hecho y las entrevistas que ha concedido a varios medios de comunicación. Solo así. Daniel Noboa también incluye varias provincias en su agenda de hoy: Orellana, Napo y Pastaza, todas en el oriente ecuatoriano. Estas imágenes, que fueron grabadas por su equipo de prensa, muestran a Noboa en un mitin en el que no solo hubo ofrecimientos de parte del candidato, mi compromiso total al oriente ecuatoriano, sino también peticiones de parte de la audiencia. Queremos y necesitamos empleo, no la corrupción. En sus redes, Daniel Noboa aprovechó la coyuntura del Partido de Ecuador para crear contenido. Sí, lo básico: invitar a la gente a mirar el juego en un escenario montado por su movimiento, pero además una animación en la que él se muestra como un jugador más. Los dos candidatos siguen moviéndose y poniendo en práctica estrategias de campaña. Un total de 20 jubilados entre 61 y 75 años reciben clases de electricidad en la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Guayaquil. Algunos afirman que regresaron a las aulas luego de más de 50 años. La institución espera abrir más talleres, como lo cuenta Bessie Granja. Entonces, la empresa primeramente, yo sabía que esto iba a ser un poco así como difícil, ¿verdad? A sujetarse a un horario, sujetarse a las tareas, sujetarse a lo que el instructor nos dice, ¿ya? Para Segundo Castañeda, nunca fue tarde para volver a clases. Usted sabe muy bien que ya cuando nosotros tenemos cierta edad, las cosas en nuestra mente ya no se van a retener, así nomás. Entonces uno tiene que tomar anote, apunte y llegar a la casa y pasar todas estas cosas. Él y otros 19 jubilados cuyas edades oscilan entre los 63 y 75 años reciben clases de electricidad básica en la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, en Guayaquil. Me di cuenta que la inteligencia está ahí todavía, está intacta de sus memorias. Y lo que sí apliqué fue, por ejemplo, los dibujos en la pizarra. Y le dije a ellos que no copiaran, sino que primero entendieran, para que luego tomen fotos y fueran a su casa a pasar a limpio un cuaderno. Este cuaderno yo se lo revisaba cada fin de semana. El aprendizaje escribiendo fue mucho mejor también. Puntos especiales para diferentes tomas, como se llame, pues, un aire acondicionado. Luis Felipe Anchundia es el alumno más longevo del curso. Tiene 75 años y cuenta que se reencontró con un aula de clases luego de casi 4 décadas. Trazarse meta, decir, bueno, yo sí puedo. Ser perseverante, ser constante para salir adelante y no caer en la actualidad como estamos cayendo los jóvenes en los vicios degenerativos, ¿no? Que no nos llevan a ningún sitio, más vale le causamos problemas a nuestros familiares más que toda nuestra Santa Madre. El taller, que duró 40 horas, fue parte de los proyectos que la ESPOL tiene con la comunidad. Las autoridades de la facultad planifican otros talleres por pedido de los mismos alumnos, como robótica y computación. El Consejo de la Judicatura en Quito fueron escenario de marchas a favor y en contra de los miembros de ese organismo. Su presidente, Wilman Terán, recibió a quienes apoyan su gestión y se dirigió a ellos como en mitin político, informa Fabiola Santana. El Colegio de Abogados de Pichincha convocó desde el 6 de septiembre a una marcha en rechazo a las decisiones del Consejo de la Judicatura y para solicitar la renuncia de los vocales. Los simpatizantes de Wilman Terán se organizaron para realizar una contramarcha al mejor estilo del correísmo.
Incluso en las redes sociales circuló una convocatoria en la que solicitaban 100 personas de 7 a 10 de la mañana con transporte incluido. Que se sienta la interculturalidad. Hasta el exterior del Consejo de la Judicatura llegaron personas que se identificaron con la Federación de Asociaciones de Judiciales del Ecuador, que apoyan a los miembros del Consejo de la Judicatura. 4 policías los separaban de los abogados en libre ejercicio, que con pancartas, zanqueros, arlequines y megáfonos protestaban contra el organismo. Pero sus consignas eran opacadas por los altos parlantes colocados del lado de los simpatizantes de Terán. ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la paz! El presidente de la Judicatura, cual mitin político, se dirigió a sus simpatizantes. Hoy vemos una cosa hermosa, la fiesta de la integración de este Ecuador diverso, de este Ecuador multicultural, de este Ecuador. Las fallas de sonido no fueron inconveniente, pues estaban preparados con más micrófonos. Tras la intervención hubo regalos y reconocimientos a Terán y el funcionario respondió con más discursos. Esta es la lucha de ustedes, es la lucha del pueblo y ustedes son los celebrados aquí y ahora. El Colegio de Abogados rechazó en redes sociales la convocatoria de judiciales en horarios laborales. Sin embargo, su presidente considera que su accionar dio frutos. Hemos hecho temblar al Consejo de la Judicatura toda vez que han creado esta contramarcha con gente pagada de otras provincias, de Esmeraldas, de Santo Domingo, de Ibarra. Nosotros hemos hecho una marcha pacífica para rechazar todas las decisiones que ha tomado el Consejo de la Judicatura. Fue así como la guerra del Consejo de la Judicatura, con Terán a la cabeza, se trasladó a las calles luego de varios meses en los estrados. Alejandra Vivanco y Juan Falconi Puig son los postulantes mejor puntuados en el concurso de selección del nuevo Contralor. La noche del martes, la Comisión Ciudadana que lleva a cabo este proceso aprobó el informe de méritos de los 103 candidatos, pero en medio de dudas, como lo informa Luisa María Heredia. El concurso para elegir al nuevo Contralor General del Estado entra a la recta final. La noche de este martes, la Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe de calificación de méritos con las notas preliminares de los 103 candidatos. El listado fue publicado en la página web del Consejo de Participación Ciudadana. Los 5 mejores puntuados son Alejandra Vivanco Carrión, quien fue su contralora durante la administración de Carlos Polit, sentenciado por corrupción en el caso Odebrecht, con 49,5 puntos de 50. Le sigue el ex superintendente de bancos y ex embajador del gobierno de Rafael Correa, Juan Falconi Puig, con 47 puntos. Javier Torres Maldonado, quien fue vocal del Consejo Nacional Electoral, y Humberto Barreiros Armendáriz, ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, alcanzaron una calificación de 45,5. Sigue Douglas Torres Ferot, que fue su director de estadísticas en el Consejo de la Judicatura, con 44. Décimo en la lista de mejor puntuados está Guido Escobar Pérez, ex veedor del concurso, con 40 puntos. Pero la calificación de Escobar fue motivo de un extenso debate. Era el único aspirante que había alcanzado los 50 puntos. La comisión decidió bajarle 10 puntos tras revisar su expediente y considerar que estaba sobrevalorado. El próximo martes 19 de septiembre, los aspirantes rendirán el examen escrito sobre 50 puntos. Entre los méritos y el examen suman 100 puntos. Y para mediados o para el 10 de octubre aproximadamente tendremos ya la designación del Contralor General del Estado. Quien alcance la mayor nota será designado como nuevo Contralor General del Estado por los próximos 5 años. No hubo los votos en la Corte Nacional para dar paso a una nueva sanción en contra de su ex compañero Walter Macías. Tras una denuncia presentada por la vocal de la Judicatura, Maribel Barreno, procesada por tráfico de influencias, el juez Byron Guillén propuso declarar que incurrió en manifiesta negligencia. Solo 3 jueces lo apoyaron: Emma Tapia, David Hacho y Carlos Pasos. 17 magistrados votaron en contra. Esto ocurre un día antes del fallo de una jueza de Quito que dirá si Macías vuelve o no a la Corte Nacional de Justicia. El gobierno invertirá más de $200 millones para una auditoría parcial a los estados financieros de Petroecuador. Así se cumplirá con una de las cláusulas del acuerdo anteriormente firmado ya con el Fondo Monetario Internacional. Francisco Garcés con el reporte.
Petroecuador es la empresa más grande del país, pero no tiene claras sus cuentas. Muestra de ello es que sus balances financieros desde el 2019 ni siquiera han sido auditados. En el último acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional en el 2022, había varias condiciones que el Ecuador debía cumplir para acceder a un último desembolso de $700 millones. Entre ellas, auditar los balances financieros de Petroecuador del 2019, 2020 y 2021. Ecuador no cumplió esa condición, pero ahora el gobierno invertirá $2,4 millones para contratar una firma que haga ese trabajo. Ese dinero provendrá de otro préstamo del BID. Petroecuador arrancó el proceso y abrió un concurso internacional para que las empresas interesadas presenten sus ofertas hasta el 11 de octubre. Es un nuevo intento de contratación porque un proceso similar fracasó el año pasado por el desinterés de las auditoras. Si el contrato avanza, quedará pendiente la auditoría del 2022, año que la empresa cerró con un patrimonio reportado de $16.500 millones. Entre el 2010 y 2022, Petroecuador dejó ingresos al Estado por $66.200 millones por la explotación y venta de hidrocarburos. Pero la transparencia es uno de los puntos débiles de la petrolera. Entre el 2020 y lo que va del 2023, la Contraloría ha emitido 92 informes con irregularidades de todo tipo, que en muchos casos dejan responsabilidades civiles y penales, convirtiéndola en la empresa pública con más ilegalidades detectadas. El niño, más vale prevenir. Guías de estudio para que padres y docentes trabajen desde casa se aplicarán en casi 5.000 planteles educativos en caso de emergencias causadas por el fenómeno del Niño. Se trata de un proyecto que fue presentado este miércoles por las autoridades de educación, como informa Bessie Granja. El plan se destinó para 4.791 planteles que estarían en riesgo de presentar problemas ante un posible fenómeno del Niño, según un estudio realizado por el Ministerio de Educación. Estas son las guías o libros de estudio en casa, que se distribuirán a más de 645.000 estudiantes y 30.000 docentes de Guayas, Esmeraldas y Manabí. Provincias que, según las autoridades, estarían más susceptibles a este desastre natural. Son fichas de escritura, de lectura, de recorte, porque no sabemos cuánto va a durar una emergencia. Entonces, las fichas están pensadas para que puedan trabajar más de 10 semanas de clase en casa con apoyo directo e indirecto del docente. Por ejemplo, esta es una de las guías o fichas de lengua y literatura para educación general básica preparatoria. Una de las tareas es observar las imágenes y colorear el dibujo que corresponda a cada acción. Las fichas pueden ser trabajadas con el docente de manera virtual. Puede ser también que el docente pida que se le envíe la ejecución de las fichas semanalmente a través de dispositivos, fotos, videos. En el caso de alumnos que no puedan conectarse a Internet o no tengan acceso a un plan de telefonía móvil, la autoridad explica que el docente deberá citarlos cada 15 días en un centro comunitario u otro sitio de concentración y allí evaluará el trabajo hecho en casa. Para la elaboración de las fichas o libros, el gobierno invirtió aproximadamente $50.000 y contó con el apoyo de organismos internacionales. Este miércoles siguió la deliberación de la Corte Constitucional sobre el posible incumplimiento del dictamen de 2019 con el que blindaron las decisiones del régimen transitorio. Hacemos contacto con Jacqueline Rodas en el norte de Quito. Cuéntanos si ya hay una decisión de la Corte, Jacqueline. Juan Carlos, sí hay una primera decisión, aunque no es definitiva. Es decir, la Corte aún no ha resuelto si es que hubo o no incumplimiento de su dictamen de 2019 con el que blindó las decisiones del Consejo de Participación Transitorio dirigido por Julio César Trujillo. Entonces, ¿qué ha decidido hoy la Corte? Varias cosas. La primera, declarar abierto este auto de verificación para dar seguimiento a un posible incumplimiento. Y lo que ha dejado claro en inicio es que el observado no es únicamente Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación, sino todos los consejeros de participación y también el juez de Montecristi, Leiber Quimis, que recordemos es el que dispuso que se cree la veeduría para evaluar la nominación y designación del actual
Corte Constitucional. Otra cosa que ha dejado claro hoy la Corte es que la veeduría no es la única causal que está bajo observación, sino también lo que hizo el Consejo de Participación en junio pasado al pedir la información o la documentación académica que llevó al nombramiento de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Entre las disposiciones que da en este auto de verificación hoy la Corte está que Allen Berbera y los demás consejeros, así como el juez de Montecristi, entreguen información en 24 y 72 horas y los convoca a una audiencia pública el próximo lunes 25 de septiembre, donde deberán responder preguntas de los magistrados constitucionales. Entonces, esta es una decisión intermedia que ha tomado hoy la Corte Constitucional. Continúa este periodo de seguimiento para ver si hubo o no incumplimiento de su dictamen de 2019 y recordemos que la decisión final podría conllevar la destitución de Allen Berbera, los demás consejeros de participación y el juez de Montecristi. Es lo que acaba de ocurrir esta noche aquí en la Corte Constitucional. Autoridades del Consejo Municipal de Durán declararon la emergencia en el cantón debido a la inseguridad. Además, pidieron al Ministerio de Educación que las clases sean virtuales y evitar exponer a los estudiantes a hechos de violencia. Diego Cuenca explica esta medida. La violencia criminal ha cobrado la vida de 179 personas durante este 2023 en Durán. Y bajo ese argumento, el Consejo Municipal declaró la emergencia en el cantón durante 60 días. En la sesión, los concejales junto al alcalde Luis Chonillo decidieron solicitar al Ministerio de Educación y al presidente de la República que las clases sean virtuales en las 140 unidades educativas fiscales y particulares que funcionan en esa localidad. Las autoridades consideran que es una medida preventiva para reducir la exposición de los estudiantes, debido a que en sus casas pueden estar en un entorno más seguro. Sin embargo, sugieren que sea un plan integral que garantice la equidad de oportunidades para los alumnos de diferentes estatus económicos. Ese pedido se da 2 meses después de que el Ministerio del Interior y de Educación lanzaran el plan piloto que no se ejecutó. Se llama Policía Escolar y consistía en que un agente armado permanezca en el interior de 7 escuelas. En julio, la ministra María Brown sostuvo que continuarán las clases presenciales. Ese miércoles, Televistazo consultó al Ministerio de Educación sobre la posibilidad de que la educación sea virtual y señalaron que está en análisis. Un militar integrante de la escolta presidencial murió esta madrugada en el Palacio de Carondelet. Se presume que se suicidó después de cumplir su turno de guardia. Paul Romero con los pormenores de lo sucedido. Un hecho inédito ocurrió esta madrugada en el Palacio de Carondelet. El cabo Jimmy Guamán, integrante del grupo escolta presidencial, murió por un disparo de arma de fuego en la cabeza. Se presume que fue un suicidio. Falleció a las 12 de la noche con 5 minutos en el dormitorio asignado en la Casa de Gobierno para los granaderos de Tarqui, responsables de la seguridad y custodia de las instalaciones de la Casa Presidencial. El ministro de Defensa, Luis Lara, señaló que la Fiscalía investiga el caso para determinar cómo ocurrió la muerte. Parece que son motivos personales. Esto ocurrió pasada la medianoche. Bueno, las investigaciones nos indicarán, pero nosotros también lamentamos mucho. Mediante un comunicado, la presidencia informó que apenas ocurrió el hecho, la Casa Militar llamó a la Policía Judicial. Medicina Legal ingresó al Palacio de Carondelet para realizar el procedimiento forense y retirar el cuerpo del uniformado. La Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa se solidarizaron con la familia de la víctima, de 33 años, divorciado y con 2 hijos menores de edad. Un delincuente murió en una balacera en el norte de Quito la madrugada de este miércoles. Según la policía, la acción de los agentes impidió el secuestro de un taxista. Alex Ceballos estuvo en el sitio y cuenta lo ocurrido. Según la policía, cerca de las 5 de la madrugada, 4 sujetos en este automóvil cerraron el paso a un conductor y con amenazas lo sometieron y lo transportaban en dirección al sur de Quito. Los agentes observaron una actitud sospechosa de los ocupantes del automóvil e iniciaron la persecución. Los delincuentes dispararon y la policía respondió. Uno de los secuestradores murió. Los otros 3 huyeron. El taxista pudo ser rescatado. En ese momento informó a la policía que lo estaban secuestrando. El vehículo en el que viajaban los delincuentes estaba reportado como robado.
Los ciudadanos que escucharon el sonido de los disparos se despertaron asustados. Las autoridades policiales afirman que se han reportado varios casos similares en la ciudad. 5 muertos y 4 heridos es el saldo de 8 ataques armados registrados en las últimas horas en Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga relata estos hechos. Durante la jornada de este miércoles hubo 2 asesinatos y 4 heridos. El último hecho se reportó por la tarde en Mucholote 1, en el norte. El guardia de seguridad de un restaurante murió tras un cruce de balas con delincuentes. Más temprano en la cooperativa Valerio Estacio, un comerciante de 41 años fue asesinado por hombres en moto que lo interceptaron y le dispararon en la cabeza. La policía sospecha que la víctima tenía información sobre alguna banda delictiva de esa zona del noroeste. Por la tarde, al menos 2 personas resultaron heridas en medio de una balacera que ocurrió a la altura de la cárcel La Roca en la Vía Daulé. Mientras en el centro, un ciudadano chino fue baleado luego de que antisociales intentaron robarle, pero sobrevivió. Durante la madrugada en la calle Gallegos Lara y Alcedo, centro de la urbe, 2 hombres fueron trasladados a un hospital con heridas graves, luego de ser baleados. Inés, techos y basureros de plástico capaz de degradarse en tan solo 2 años son algunas de las propuestas que se exponen en una feria internacional de plástico 100% ecológico. Vanessa Robles estuvo ahí y explica la importancia de utilizar este tipo de objetos. El plástico se ha vuelto el insumo principal de más de 50 empresas ecuatorianas para la elaboración de cerramientos, techos tipo zinc, pallets para transporte de carga y señaléticas de tránsito. También se utiliza para la fabricación de 2.000 rollos de mangueras al día, empleadas para riego, minería y sistemas eléctricos. Procesamos unas 10.000 toneladas de material reciclado, 100% reciclado. ¿De dónde viene? De las fundas de polietileno de baja densidad que desechamos en los hogares. Tienen una garantía de 10 años bajo tierra. Y así como estos productos terminados son parte de la Feria Técnica y Comercial de la Industria del Plástico en Ecuador, hay otras 50 empresas extranjeras que también participan exhibiendo su tecnología en el país, como Polimateria, que llegó desde Londres con un elemento capaz de lograr que el plástico, que tardaría hasta 1000 años en degradarse, lo haga en apenas 2. O esta máquina de Taiwán, capaz de procesar 250 kilos de desechos reciclables por hora y convertirlas en polietileno, materia prima para la fabricación de más productos a base de plástico, como referente de economía circular. Según el Ministerio de Ambiente, los ecuatorianos arrojan más de 500.000 de toneladas de este elemento cada año. Más del 40% del plástico se usa una sola vez y después se desecha. Esta es la 10ª feria internacional que reúne más del 90% de la industria del plástico y el reciclaje en Ecuador. Una exposición que muestra las edificaciones antiguas y la vida cotidiana de Quito está abierta al público en la ciudad de Guayaquil. Y en la capital se estrena la obra Irse, es una forma de morir. Estefanía Arias con la agenda cultural. Edificios emblemáticos, la cotidianidad de quienes caminan por las angostas calles del centro histórico. Es la exposición Abstracciones Quito en blanco y negro del cronista gráfico Luis Chandi, que se exhibe en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. Una muestra que recoge 200 fotografías y que conmemora los 45 años de la declaratoria de la capital como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La exposición estará abierta al público de martes a domingo, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. No tendré amigos, no tendré siquiera conocidos. Son fragmentos de las obras del dramaturgo estadounidense Tennessee Williams. Irse es una forma de morir. Se estrenará este viernes 15 en el Estudio de Actores en Quito. Una historia que habla del desamor, del desencuentro y de la necesidad de irse del otro, que envuelven a esta pareja interpretada por José Deux y Natalie Guamán. Las funciones serán viernes y sábado a las 19:30 y domingos a las 18 horas hasta el 15 de octubre.
Directo de la tierra del tango a Guayaquil, es el festival argentino que se desarrolla desde el pasado 7 de septiembre en el Hilton Colón, un evento que muestra la cultura, gastronomía y bailes tradicionales de ese país. Uno de los invitados especiales a este show fue el cantante Héctor Pantoja, oriundo de la Patagonia, acompañado de Juan Carlos Moyano en la guitarra y de Fabio Sánchez en el bandoneón. Trae la música de lo que es Buenos Aires y las pampas argentinas del gaucho, la parte, digamos, obrera, la parte típica. El festival estará hasta el 24 de septiembre de martes a viernes a partir de las 20 horas, sábados a las 14 horas y 20 horas y domingo a las 13 horas 30.